Cordial saludo para todos. Vamos a hacer aplicaciones de límites. Nos dicen, el costo C de producir X unidades de cierto producto está dado por C de X igual a 50.000 más 200X más 0.3X al cuadrado. Calcular qué le sucede a la función cuando X crece indefinidamente. Entonces, aquí lo que debemos mirar es que X, que son las unidades, está creciendo de manera indefinida, es decir, cada vez se va haciendo más grande. Entonces, toca evaluar el límite cuando esa X tiende al infinito. Entonces, planteamos el límite de la función que no quiero. Límite cuando X tiende a infinito de 50.000 más 200X más 0.3X al cuadrado. Este es el límite que debemos entonces evaluar cuando la producción tiende al infinito. Entonces aquí ya sabemos que lo que debemos evaluar nosotros es directamente el límite, es decir, vamos a mirar qué sucede ahí. Entonces tenemos 50.000 más 200 por X, pero X es infinito, más 0.3 por infinito que vale X elevado al cuadrado. Entonces ahí lo que vamos a ver nosotros es que cuando hago 200 por infinito, pues sigue siendo un número grande. Ya, por ejemplo, infinito es un número grande. Multiplicado por 200 veces, pues se va a hacer mucho más grande. Y aquí tengo un infinito que lo estoy elevando al cuadrado, es decir, se hace muchísimo más grande. En términos generales, uno podría decir que esto es infinito más infinito. Ahora bien, lo que debo fijarme en últimas es cómo va a ser el límite. Digamos, ya sé que de todas maneras va a ser positivo y es infinito, porque yo podría únicamente mirar a este término, que es el término más grande de todos, 0.3 multiplicado por infinito al cuadrado. Eso sería un número muchísimo grande, es decir, podríamos en últimas decir que ese límite es más infinito. Lo que quiere decir es que cuando comience a producir unidades, cada vez que yo produzca más unidades, pues cada vez los costos de producción se van a aumentar. Y si esas unidades se hacen muy grandes, infinitos, pues los costos de producción también por lógica deben ser infinitos. Esa es la manera como se resuelve ese límite para este tipo de ejercicios. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ingreso total para un producto está dado por R sub X igual a 1600X menos X al cuadrado, donde X es el número de unidades vendidas. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a 100 de la función ingresos? Bien, entonces, la solución para este ejercicio es sencilla, es simplemente plantear límite cuando X tiende a 100 de la función ingreso, y la función ingreso es 1600X menos X al cuadrado. Este es el límite que debemos evaluar. Entonces, sencillamente, lo vamos a evaluar de manera directa. Es decir, vamos a mirar qué le sucede a la función ingresos cuando X, que son los números de unidades vendidas, tiende a 100. Es decir, vamos a reemplazar donde esté la X por el valor de 100. Entonces sería 1600 multiplicado por 100 menos 100 al cuadrado. Y aquí simplemente pues con ayuda de la calculadora vamos a mirar cuál es el resultado de ese valor.
o de esa operación que nos están diciendo que hagamos. Bien, entonces aquí, para esta primera parte sería 1600 por 100, sería 160.000, y menos 100 al cuadrado, que serían 10.000. Entonces ahora simplemente hacemos la operación algebraica planteada allí. Es decir que al valor de 1600, que es positivo, perdón, 160.000, que es positivo, le voy a quitar 10.000. Y eso nos da 150.000. Y ese es el límite, o sea, eso es lo que nos están pidiendo. Es decir, que los ingresos, cuando se fabriquen y vendan 100 unidades, va a ser de 150.000 dólares si esto está en dólares. Si está en pesos, serían pesos, en fin, en la unidad que nos digan. Aquí podremos plantearlo como no nos dicen qué unidad, simplemente unidades monetarias. Y eso es todo. Son dos aplicaciones que hemos visto de límites.